Nuestro siguiente tema es calidad en salud, impartido por Erika Karina Ortega Lario, certificadora de hospitales. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Buenos días. Ahora que no tenemos cubrebocas, espero ver muchas caras conocidas. ¿Sí o no? ¿O no tengo muchas caras conocidas? Vamos a ver este tema de calidad que, híjole, no sé cómo decirles esta introducción. Yo sí soy una convencida que la calidad cambia personas, cambia mundos, cambia procesos. Ustedes espero que ya hayan tenido, me dicen que hoy es su último día de su evento, entonces espero que hayan tenido ya mucha información y que puedan aterrizar toda esa información con este tema de calidad, en donde de verdad es el parteaguas. Vamos a empezar con una diapositiva sobre, ay Dios, no, corre el, ahí está. Nos dicen, ¿es posible un sistema de salud justo sin seguridad? Y la seguridad es el peldaño previo a la conquista de la calidad. Y esta otra frase, que además, bueno, es un legado, ¿verdad?, del doctor Armando Martínez, que de alguna manera vengo en su representación, y nos dice que la calidad y la seguridad deben convertirse en el punto crítico de la atención al paciente y la única estrategia válida en la creación de un sistema de gestión y de una cultura de la seguridad basada en la gestión de riesgos sanitarios que identifique y maneje la incertidumbre y los riesgos reales y potenciales que comprometen la calidad y seguridad de la atención sanitaria. Es decir, la calidad se debe devolver la parte neurálgica de nuestros procesos, en donde en este momento vamos a hacer un poco una reseña de estos conceptos, pero a mí me gusta mucho, creo que es el concepto que más comparto, sobre el concepto de hacer las cosas bien a la primera, entendiendo esto como calidad, hacerlo bien y no de estar repitiendo y repitiendo o tratando de enmendar estos daños. Invariablemente luego empiezo mis cursos o mis temas, mis ponencias con alguna situación de la vida cotidiana, y esta fue una situación que sucedió en un área de enfermería, en donde si tratamos de buscar a los culpables, bueno, creo que eso nos va a hacer que perdamos el tiempo, pero vamos encontrándole sentido a lo que sucedió. Este grupo de enfermería, cuando quitaban para poner los sueros, quitaban no, donde va el contenido donde diluyen el suero. Los plastiquitos, ok, los quitan y entonces los ponían en un lugar, esto porque deben de tener un proceso de cómo se desecha, ¿no? Debe de existir. Entonces, este grupo de enfermeras en un hospital público muy grande, con muchos procesos bien detallados, con muchos manuales bien detallados, lo que hacían era que los almacenaban en un lugar, en un X lugar. Entonces, las señoras del aseo, viene una señora y se le hace fácil uno de esos botes llenarlo de cloro. Lo llena de cloro, con el cloro va, viene y demás, porque era como se los daban a granel el cloro, entonces a ella se le hace fácil reutilizar estos botes. Por ahí alguien necesita ahora un bote para diluir una sustancia y va y toma el bote de cloro de esta persona. Y van y lo ponen. Entonces la señora del aseo se da cuenta y entonces dice, ¿dónde está mi cloro? Y le dice, pues ¿dónde lo dejaste? Pues aquí, en un bote de... Y entonces se dan cuenta, el paciente ya tenía el suero con ese diluido en esa sustancia. Ojo, fue una cuasifalla, no pasó nada, no pasó a mayores, pero ¿qué pudo haber pasado? Hacer bien las cosas, pero
¿qué es hacer bien? Luego entramos en un tema mucho más profundo, que es qué es hacer bien las cosas. Ahora tenemos un nuevo concepto que, perdón porque voy a estar metiendo temas distintos, la Suprema Corte de Justicia establece que todos los profesionales de la salud deben de cumplir con todo lo que les compete y establecen un nuevo concepto que es la Lex Medica Artis ad hoc. Se oye padre, ¿verdad? Bueno, lo interesante es qué significa. Es que los profesionales de la salud tienen la obligación de cumplir con todo lo que les corresponde. Lo interesante es que es todo lo que les corresponde. Tendríamos que indagar primero esto para saber qué nos corresponde. Y pensemos en los que están en instituciones públicas. Bueno, tendríamos que empezar por lo que les corresponde de acuerdo a la Constitución, pero además a la Ley Federal del Trabajo. Pero si hablamos de un IMSS, pues además la ley del IMSS, pero además el profesiograma, pero el contrato colectivo de trabajo, pero además los manuales de procesos, pero ¿se fijan? Y así vamos, y además tienen la ley de servidores públicos. Es una serie de ordenamientos que se van concatenando para entonces que podamos descubrir qué les corresponde. Y ahí empieza un tema relacionado con la calidad, porque si no sé qué es lo que tengo que hacer, entonces ¿cómo lo hago? Hay una fábula en el libro de Alicia en el País de las Maravillas que dice, le pregunta Alicia al gato, ¿cuánto falta para llegar? Y él le dice, ¿a dónde vamos? Y ella dice, no sé. Y él le dice, entonces no importa. Si no tengo claro el objetivo de lo que estoy haciendo, entonces lo demás no importa, no tiene una trascendencia. Y yo espero que ese objetivo, que todos compartamos, que el objetivo siempre va a ser, ¿qué va a ser? El paciente. Todo va a estar centrado en el paciente. Realmente ahora me preocupa mucho el tema de que se estén cuidando del paciente, en vez de estar cuidando al paciente, ¿no? Estar pensando en lo que van a hacer a consecuencia de lo que el paciente puede o no puede hacer en contra de ustedes, en lugar de estar pensando todo el tiempo en pro de la atención médica, pero enfocada al paciente. Este es un concepto que establece la Organización Mundial para la Salud, en donde nos dice que la calidad de la asistenciaria, perdón, es que no puedo ver así, necesitaba mi computadora aquí, asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico y lograr el mejor resultado con el mínimo de riesgos, defectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el proceso. Insisto, cuando leemos los conceptos los tenemos que ir desgranando, porque esto nos dice tanta información que la verdad no podríamos decir un concepto pequeño, porque entonces quedaría un concepto limitado. Aquí de lo que se trata es un poco, no sé si están de acuerdo o no, con el concepto de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí están de acuerdo? No voy a hacer examen, pero el concepto es muy amplio. En realidad, o en general, siempre me dicen que no están de acuerdo porque además es un concepto que nunca se va a poder cumplir. Porque la OMS establece el concepto de salud como estado completo de bienestar bio, psico y social. Y dicen, eso no se puede cumplir. Y yo luego les digo, o trato de explicarme desde la parte de la calidad, qué es lo que queremos, enfocados a ese concepto, queremos lo mejor. Si no se puede cumplir lo mejor, nos vamos a quedar en el camino tratando de cumplir lo mejor. Pero si nos hicieran un concepto de salud de acuerdo a las necesidades y expectativas de cada país, de cada gobierno, de cada lugar en el que estamos, imagínense, ¿no? El concepto de salud en una institución pública con carencias importantes, entonces sería pues tratar de que el paciente no se muera. Creo que sería un concepto muy limitado, muy corto y no tendríamos una visión importante para poder cumplir un objetivo importante, un objetivo grande. Igual estos conceptos, si se fijan, el concepto nos está diciendo, en relación a la calidad de la asistencia sanitaria, un mundo de información.
pero vamos a tratar de centrarnos, ahorita vamos a desglosar 3 puntos en donde desde nuestra perspectiva consideramos que la seguridad del paciente y la calidad la podemos manejar con estos tres temas que ahorita los vamos a ver. Bueno, otro concepto del doctor Aguirre Gas nos dice que es otorgar atención médica al paciente con oportunidad, conforme a los conocimientos médicos, principios éticos y que permita satisfacer necesidades de salud y expectativas. Ya se han estado dando cuenta cómo hay una coincidencia en identificar necesidades y expectativas. Espero que lo estén viendo, porque ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, lograr la satisfacción de las necesidades en salud y las expectativas de atención del usuario con el máximo de beneficios y el mínimo de riesgos, es decir, a través de una atención segura. El máximo de beneficios, el mínimo de riesgos. Y a veces el riesgo somos nosotros los profesionales de la salud. Acuérdense que, no tenemos estadísticas en muchas partes del mundo, como en México, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, las reintervenciones o los errores relacionados con la práctica de los profesionales de la salud ha sido considerado algunos años el costo más alto en salud. Más que la atención médica, los errores han venido a representar en países como Estados Unidos su gasto más significativo. Y lo más significativo de ese dato es que son errores prevenibles. Yo luego les hago cuando hablamos de estos temas y sobre todo cuando tratamos el tema de errores de humanos, ya lo han leído, ¿verdad? Todos. Se los recomiendo, está muy bueno. Pero además, luego de que leen o el libro o los artículos, ya hay unos muy vigentes, hay reseñas muy vigentes sobre el libro, y es un estudio muy interesante. Pero luego el comentario es que todos nos podemos equivocar, es que por eso somos humanos, como naturalizando el error. Y eso es un error. Porque entonces, cuando yo la siguiente pregunta o el siguiente comentario que les hago es, porque vemos un caso, les digo, imagínate que al que le cortaron la pierna equivocada porque le empaquetaron mal, es tu esposo o tu papá o tu hijo. Ah, no. Ah, bueno, es que es el esposo, es el papá y es el hijo de alguien. Y ese error es un error evitable, imaginen, ¿no? Que se equivocaron de empaquetar. Pero es una serie de errores, porque quien empaqueta tuvo un error, pero quien no revisó y hizo un checklist para ver su cirugía segura, tiene otro error. Y quien fue finalmente y amputa la pierna, tiene otro error. Entonces, es una serie de situaciones concatenadas que nos dan al final un error mayúsculo. Y insisto, luego dicen, bueno, pero se equivoca, la gente se equivoca. Díganle al que le cortaron la pierna equivocada, ¿no? Y que le digan, bueno, es que fue un error, ahí disculpe, le ponemos otra pierna. Pues es un error que para él tiene un significado no tan fácil de asimilar. Bien, pero ¿cómo lograr la calidad y seguridad de los servicios de salud? Porque, insisto, se habla de calidad, se habla de distintos temas, incluso y afortunadamente ya no es un tema de moda, digo, hace 20 años, ¿verdad? Nos oían hablar de estos temas y era como que, ay, qué extraño. Bueno, ahora incluso la evidencia, ahí están las estadísticas que dicen que entre mejor y mayor calidad hay en los servicios de salud, disminuyen de forma significativa los problemas relacionados con la seguridad del paciente y los problemas legales. Entonces, algo bueno hace la calidad, algo bueno está haciendo. Entonces, vamos a aterrizarnos en estos 3 temas cuando hablamos de cómo vamos a garantizar o cómo vamos a lograr esa calidad de la que estamos hablando. Va a ser a través de garantizar una práctica profesional segura a través de estos aspectos. Aspectos científicos, aspectos éticos y aspectos legales. Aquí abordando ya la parte cruda
de no pensar en el concepto de calidad o no pensar en la calidad solamente como un concepto vago, en donde luego de verdad siguen relacionando el concepto como la moda, ¿no? La moda de los temas. Ahora la calidad se ve relacionada estrechamente, no podemos hablar de calidad si no hablamos de seguridad del paciente, y no podemos hablar de seguridad del paciente si no hablamos de la calidad. Tienen que ir estrechamente ligados estos dos conceptos, calidad y seguridad del paciente. Entonces, estos son los tres temas que vamos a estar enfocándonos ahora. Los aspectos científicos. Recuerden que ahora tenemos una medicina basada en evidencias. ¿Y qué son las evidencias? Las evidencias tenemos forma de que midamos cuáles son las mejores prácticas que existen a través de la revisión y actualización de procesos, de procedimientos específicos. Entonces, esto ha hecho ha logrado un gran avance, porque ya no son ocurrencias. Incluso luego cuando hablamos de las guías de práctica clínica, muy conocidas, ¿verdad? Y sí saben que las guías de práctica clínica no son obligatorias, son obligatorias para las instituciones, no así las normas oficiales mexicanas, esas sí son obligatorias. Pero ¿por qué las guías no son obligatorias? Porque son guías. Porque cuando ustedes ven el tema de la medicina basada en evidencias, no podemos hablar de una ciencia exacta cuando hablamos de salud. Tenemos que hablar de que lo que les corresponde a ustedes con su paciente son medios. Todos los medios que le pueden proporcionar, pero no resultados. Por eso no podemos hablar de guías de práctica clínica, por ejemplo, como si fueran un recetario. Van a hacer un procedimiento con un paciente y el mismo procedimiento se repite de la misma forma con todos los pacientes. No es posible. Cada paciente va a tener una identificación específica y cada paciente va a requerir también, va a tener necesidades y expectativas distintas. Entonces, por eso es que estas evidencias hay que estarlas actualizando. Siempre que hablo de medicina basada en evidencias, recuerdo una persona que le mandaron un requerimiento con una guía de práctica clínica. Y cuando llega a contestar el requerimiento, lo primero que pone es la guía de práctica clínica en la cual están fundamentando lo que le están pidiendo, ya no está vigente. Ha sido rebasada con conocimiento y pone la bibliografía más actualizada. Entonces las guías en realidad hacen una función de guiar, pero recuerden que su práctica es de medios, no de resultados. Pero cuando hablamos de estos aspectos científicos, tenemos que hablar de aplicación del mejor conocimiento disponible en función de los medios y recursos disponibles. Creo que todos saben ahora que tenemos un doctor que se llama Google, ¿verdad? Y que sus pacientes, muchos de sus pacientes, los orientan a ustedes sobre las mejores prácticas que hay en el mundo. Y les dice, es que esto que me está haciendo ya no se hace así porque en tal parte se hace de tal forma. ¿Verdad que sí? Bueno, también es nuestra obligación decirles que nuestros recursos son limitados, que la escasez es un problema en nuestro país y en las instituciones. Pero además que muchos de esos procedimientos no están autorizados en diferentes partes del mundo y una parte de ese mundo somos nosotros. Entonces, cuando hablamos de esos medios, y recursos disponibles, tenemos que saber cuáles son esos medios y cuáles son esos recursos. A una señora con lupus llega llega su, apenas le estaban haciendo un diagnóstico presuntivo y entonces ella se atreve a decir que ella vio en internet que ya había cura para el lupus. Ya ven que sale, ya se cura la diabetes, se cura el lupus y demás. Bueno, la señora se atreve a hacer esto en voz alta. Y entonces le dicen, ¿sabe qué? No es aquí. Tiene que irse a la esquina, de aquí de donde estamos, en la esquina va a entrar a un lugar y en ese lugar es una puerta grande, grande, y usted enfrente va a ver a un señor
que tiene los brazos abiertos, está colgado y está crucificado. Ese sí la puede curar. Ese es del que usted me está hablando. Aquí no. ¿Se fijaron que se burlaron de ella? Bueno, la responsabilidad es decirle que no está, todavía no existe una evidencia que diga que se cura el lupus, pero de ninguna manera le podemos contestar eso a un paciente, porque el paciente tiene esperanza, aunque nosotros no, y aunque nosotros sepamos que es una situación distinta, bueno, ese paciente, esa paciente se merecía una explicación diferente a la que le dieron. Si se fijan, el comentario fue hasta fino, ¿no? No le dijeron ni siquiera a qué se refería, pero todos sabemos a qué se refería. Era un milagro. Y mejor se lo hubieran comentado de esa manera en lugar de hacer una burla o una broma de mal gusto, cuando esta persona lo que estaba buscando era justo un tema relacionado con la esperanza. Bueno, en la actualidad se dispone de diversos materiales que todos ya tenemos acceso. Si ustedes entran a las páginas relacionadas con información sobre salud, todos los días, no les voy a mentir, el tema de COVID, métanse a un buscador de temas médicos. El COVID lo tenemos artículos de ayer, tenemos artículos de antier, tenemos artículos que ni nos imaginábamos que podían ser artículos, temas que ni imaginábamos que podían ser artículos. Entonces, tenemos mucha información ahora al alcance, y además tenemos nuevas tecnologías que apoyan la mejora de la seguridad clínica. Por ejemplo, ahora están estos programas de interacciones medicamentosas. ¿Alguien utiliza expediente clínico para interacciones medicamentosas o interacciones hasta con alimentos? La tecnología está avanzando. Esto no significa que la tecnología haga las veces de lo que ustedes tienen que hacer. En muchas ocasiones dicen los conocedores de esos temas, los algoritmos también se equivocan. Entonces, pero tenemos la tecnología. Cada vez hay más tecnología que ayuda. En el caso de los expedientes clínicos, por ejemplo, no quisiera entrar a fondo a esto, pero en el expediente clínico, las notas de enfermería, sus formatos en general son formatos con espacios muy pequeños, ¿verdad? Para reportar. Y están tan angustiados queriendo no salirse de su apartadito, ¿verdad? Y hacen la letra ocupa uno lupa para ver, y entonces dicen, pero es que ¿por qué no le puso todo lo demás? Es que ya no me alcanzaba, el espacio es pequeño. Bueno, tienen dos opciones, pidan espacios más amplios o tomen muchas hojas y sigan anotando, porque lo que están haciendo es la comunicación, están comunicando, y si no comunican de manera adecuada, entonces alguien no va a comprender toda la idea. Pero bueno, regresando a las notas, al expediente clínico, los expedientes clínicos electrónicos ahora, por ejemplo, ya no los dejan que hagan sus, cuando ponen SDP, sus siglas, cuando quieren hacer siglas, que solo ustedes conocen, ¿sí se acuerdan qué es el SDP? Sin datos patológicos, y ponen SDP, o ponen DX, o ponen QX, o ponen TA. Ojo, muchos de esos sí son válidos porque son nacional e internacionalmente reconocidos, pero el SDP no. Ese tiene un reconocimiento que ustedes le pueden dar o no, pero no es una sigla reconocida. Entonces, volvemos a este tema de la seguridad que ahora nos están dando las tecnologías. Si ustedes tienen expedientes, el expediente les obliga a que pongan la información como debe de ser. No les permite, de hecho, ni siquiera que pasen a un segundo momento si no han llenado toda la información anterior. Y esto por lo menos da seguridad y da certeza de que el paciente cuenta con información actualizada y con información completa, que luego también ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando tratamos de darle seguridad al paciente, ¿verdad? Los expedientes, ¿ustedes creen que la norma oficial mexicana tendría que tener un apartado en donde dice que hagan letra clara? No debería de tenerlo,
¿Por qué lo tiene? Porque no se entiende. Pero en realidad eso no, imaginen, ¿no? Escriba bien. Pues son profesionistas, son profesionales de la salud, en teoría deberán de escribir bien. Y nos ponen ahí, escriba bien, haga letra legible, entendible. Ok, lo que hacen estas tecnologías es esto. ¿Cuál es la función? ¿Cuál puede ser el primer momento en el cual nos podemos equivocar de manera catastrófica con un paciente? ¿Cuál sería el momento? Cuando lo identificamos. Si lo identificamos mal, todo lo demás va a estar mal, aunque lo hagan bien. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque entramos, y ojo, porque si ahorita vamos a hablar un poco de temas legales, ojo, si entramos, ustedes entran como especialistas, como circulantes, como instrumentistas, son procedimientos, y ese procedimiento se equivocaron de paciente, ustedes pueden decir, yo no me equivoqué, fue el tratante. No, se equivocó todo el equipo de trabajo. Todos, ninguno tenía autorización de hacerle nada a ese paciente y lo único que sucede es que nos volvemos copartícipes de acciones que no debieron de haber ocurrido. Entonces, volvamos a este tema de estas tecnologías, insisto, les sorprendería ver cómo los expedientes clínicos manuales, no digo los electrónicos, los manuales, les falta el nombre. Y deberían las notas de tener, todas las notas deberían de tener el nombre del paciente y muchas notas no tienen el nombre del paciente. Entonces se nos cae el expediente y ya no sabemos de quién es la nota. Y ese es un derecho que tienen los pacientes y que habría que garantizarlo, insisto, porque la primer manera o el primer momento en que podemos tener estos errores que pueden costar mucho para el paciente y para ustedes es la identificación correcta de un paciente. Bueno, nos dice, no obstante, para incrementar la calidad de la asistencia se requiere diseñar soluciones dirigidas a prevenir los riesgos, disminuir los incidentes involuntarios y que el cuidado de la salud esté basado en la evidencia científica. Hace 2 años o 3 años empecé a dirigir una tesis de una alumna que ella quería hacer. Diseñó un modelo para reportar eventos adversos. Y el reporte era no para acusar a las personas, era para tomar medidas y acciones para esto, para diseñar acciones para prevenir y que finalmente el impacto que va a recibirlo el paciente sea el mejor. Y que si nos equivocamos, tengamos formas de solucionarlo, ¿no? Diseñar estos protocolos también para si pasó esto, ya la evidencia nos dice que podemos hacer esto. Bien. Ella estaba muy emocionada pensando en cómo iba a ser su diseño y entonces dice, bueno, todos los días hay errores, todos los días, porque trabaja en un hospital que no les voy a decir cómo se llama, porque es secreto profesional, pero hay muchos pacientes y entonces dice, voy a tener muchos reportes. Y entonces hace todo su diseño y dice, les manda un aviso a todos los del hospital diciendo cuando haya un error, tienen que venir, anotar, poner tales datos y entonces, ni siquiera iba el nombre, tenían que poner el departamento, como qué fue lo que pasó, una narrativa breve, etcétera. Después de un mes, ¿cuántos? No tengo idea, pero es de los hospitales más grandes que hay en Guadalajara. ¿Pero cuántos reportes creen que había en un mes? 0. Entonces dice, bueno, creo que se sienten señalados. Si pongo yo esta información, se van a sentir señalados. Que no me pongan de qué departamento. Que me pongan qué fue lo que pasó y qué hicieron en su momento y nada más. Al mes tenía 0. Bueno, dijo, ya no hay que dejar una bitácora, ya no hay que poner un lugar donde hagan reportes. Les vamos a poner buzones y que vayan y lo echen. Nada más, ni qué nombre, ni qué nada. Reporta lo que pasó, punto. Un mes, 0. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados. Piensan que si dicen lo que sucedió, entonces va a haber una consecuencia. Pero no decir lo que pasó, lo que hace es que se sigan repitiendo los errores. Y volvemos
al punto en donde, ¿quién es el perjudicado repitiendo errores? El paciente. En este otro hospital, también se identificó este problema por otro estudio, un diseño que se hace para prevenir caídas. Y entonces identifican, van y ven, porque ahí sí hay un reporte de caídas, de las caídas, no de seguimiento ni de qué provocó la caída, solamente está el reporte de caídas. Y entonces empiezan a analizar las caídas de los últimos 3 años, creo que eran los últimos 3 años, y se dan cuenta que hay un hospital, que hay no un hospital, hay un piso, un cuarto y una cama en la que todo el mundo se cae. 3 años, muchas caídas. Y entonces esto es como, creo que amerita ir a ver por qué se caen, ¿verdad? Digo, cualquiera que tenía acceso a esa información desde hace 3 años debió de haberse dado cuenta que algo pasaba. Entonces, a esta persona que está haciendo este estudio, le salta también la inquietud y dice, vamos a ver qué pasó. Lo interesante es por qué se caían. Al final de la cama, o al principio, de los pies de la cama hacia atrás, el piso, el cuadro del piso estaba roto. Y entonces quedaba, no cerraba, y cuando alguien pisaba, en la otra parte se levantaba y ahí se tropezaban. ¿Fácil de arreglar? Cambiamos ese cuadro y ya no se cayeron. ¿Se fijan qué maravilloso? ¿Y cuánto pudo costar eso? Caída tras caída. Díganles a los pacientes que se estuvieron cayendo. Imaginen lo dramático. Entraron por una apendicectomía y salieron muertos porque se cayeron. Sí está dramático, pero pasa. Pasa en esto de no identificar, pero luego cuando no se identifican los errores, entonces no podemos mostrarlos, pero luego, además de no poder mostrarlos, no podemos aprender. Y si no aprendemos, lo que está ocurriendo es que se siguen y se siguen repitiendo y no están parando de ocurrir. Bien. Déjenme ver mi hora porque luego... Todavía, ¿verdad? Ok. La toma de decisiones a partir de la experiencia propia o ajena obtenida de un número limitado de casos y sin una sistematización rigurosa puede resultar peligrosa y con frecuencia induce a errores, que era lo que comentábamos. No tenemos una sistematización, no tenemos... Ya me di cuenta que puedo pasar por todo aquí, ¿verdad? Y yo estoy aquí nada más. Y yo soy, ¿cómo se dice? Las que se tienen que mover. Hiperactiva. Entonces voy a andar vuelta y vuelta. Lo que les decía, no tenemos una sistematización, entonces no vamos a poder aprender. Necesitamos estar diseñando. Y no digo ni siquiera que lo diseñen en conjunto con todo el hospital, en conjunto con todos los del servicio. Háganlo ustedes. Si nadie lo hace, empiecen a hacerlo ustedes. Tengan sus bitácoras, hagan sus reportes, establezcan dónde hay riesgos, traten de identificar los riesgos. Esta otra tesis me sorprendió mucho, ahorita van a ver por qué. Porque me dicen, yo lo que quiero identificar es el riesgo de caídas. Bien, le dije, pero ya hay mucha información sobre el riesgo de caídas. Me dice, no, pero voy a hacer una investigación de, grupos y controles, casos y controles. Y lo que voy a hacer es que a uno, cuando lleguen, les voy a dar todo para que no se caigan, y a los otros nada. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de ese estudio? No tiene sentido. ¿Cómo le voy a hacer algo al paciente para perjudicarlo para ver qué pasa? Pues ya sabemos que el grado de riesgo va a ser impresionantemente distinto. Por eso es que ahora vemos en los laboratorios, en los hospitales, cuando llegan que se identifiquen si tienen alguna barrera de comunicación justo para que no haya una caída o justo para prevenir. Por eso insisto, si pueden, ustedes háganlo. Ustedes lleven registros, lleven reportes y estén identificando en dónde o qué es lo que sucede para los pacientes. Esto fue parte de un proyecto de mejora, que estaban ideando un proyecto de mejora. Y entonces en este hospital se dieron cuenta que las caídas ocurrían en el área de geriatría
y ocurrían siempre, bueno, la mayor parte de las veces cuando les tomaban signos vitales, pero nada más decía que era como en ese momento los signos vitales. Y alguien se dio a la tarea de identificar qué parte de ese proceso de toma de signos vitales era en donde se caían y por qué. ¿No se les hace raro? O sea, si le estoy tomando la presión, y ¿por qué se caen? O los tumban. ¿Quién se los toma que los tumba? Entonces fueron y se pusieron a observar qué pasaba a la hora de toma de signos vitales. Y hay que estar atentos, hay que observar, hay que ser muy observadores. Cuando llega esta persona y se está ahí sentada viendo qué es lo que sucede, se da cuenta que donde los pesan, las básculas, son esas básculas muy, muy, muy viejitas, de las que se mueven. ¿Recuerdan cuáles son? Que se suben y este se mueve. Y tienen el medidor que son un poquito estorbosita. Ok, ese hospital no tiene dinero para cambiarlas, no va a agarrar todas las básculas y se las va a cambiar, es lo que hay, y se dieron cuenta que ahí era donde se caían, porque los pacientes geriátricos con problemas ya de equilibrio y demás, se subían y cuando se subían, se movía, entonces se caían. Y cuando lo identifican empiezan a pensar, ¿qué podremos hacer? Imagínense, con lo mismo, no me van a dar dinero, no puedo quitarlas, tengo que seguir pesando, ¿qué puedo hacer? La verdad es que la idea fue maravillosa. ¿Saben lo que hicieron? Quitaron un cuadro del piso y la pusieron hacia abajo. En vez de que el paciente subiera, el paciente solo daba un paso. Y entonces ya no tenía eso. ¿Ven que la calidad no cuesta cara? La no calidad cuesta cara. La falta de seguridad en el paciente cuesta caro. E insisto, olvídense hasta de las indemnizaciones. Lo que le cuesta al paciente. El bebé del que se equivocaron del ojito, ¿se acuerdan? El escándalo de hace 3 años, 4 años, de que le quitaron el ojo que no era. Bueno, fíjense las repercusiones. Yo luego les digo, bueno, a lo mejor a quien le quitó el ojo erróneamente le quitan la cédula, pues que estudie otra cosa. Pero al niño le quitaron toda una vida, le quitaron la opción y la posibilidad por un error que pudo haber sido perfectamente prevenible. A partir de los 90 surgen diversas iniciativas internacionales mediante las cuales se buscaba ofrecer información estructurada y con alto nivel de detalle. Así se conformó una síntesis de experiencias y recomendaciones prácticas y bueno, sucedió esto. Nace la medicina basada en evidencias que, insisto, no son ocurrencias, hay que ver cuáles son las mejores prácticas. Tengo que hacer aquí el comentario, pero me encanta trabajar con enfermería. Por ahí ya vi a mis alumnas, algunas de mis alumnas. Me encanta trabajar con enfermería. Pero además, luego en tono es que no es burla, no me estoy burlando, pero como carrilla, decimos en los jalisquillos, ¿no? De carrilla les digo a los médicos, si me van a poner una inyección, no quiero que me la ponga el médico. Quiero que me lo ponga quien tiene pericia para hacerlo, quien sabe hacerlo. Si me van a canalizar, no quiero que me lo ponga un médico. No quiero, ¿no? Pero además luego veo a los y las enfermeras que llegan con el bebé de 25 semanas de gestación y que nació y que lo van a canalizar y digo, ¿cómo lo van a hacer, Dios? Y llegan y tan expertos y tan expertas, bueno, pues eso es pericia. Y eso es al que le toca y que lo hace de la manera correcta. Eso no significa que los demás no lo sepan hacer, pero sí significa que a través de lo que han estudiado y lo que han hecho a través de esa expertise que han tomado día a día, pues se vuelven en los expertos. Ustedes tampoco quieren que los inyecte el médico, ¿eh? Ustedes, es más, mejor solitos y solitas. ¿Por qué? Por la expertise y por la pericia que ya tienen y que ya dominan. Ya me voy a ir corriendo porque creo que me estoy tardando mucho. Ok, el siguiente aspecto sería el aspecto ético. Los aspectos éticos son parte de este aseguramiento de calidad y seguridad. Tenemos que, ojo, no
se aprendan los derechos, practiquen los derechos, porque se ven bonitos. Saben que antes luego les decía, oigan, tienen sus 5 correctos de salud, sus 5 correctos de enfermería, y no se los aprenden, y ya tienen 10, ¿verdad? Ok, no se los aprendan, practiquen los derechos de los pacientes. Ojo, y más que practicarlos, asegúrenlos. Porque si los aseguramos, entonces estamos cumpliendo con una serie de aspectos éticos y creo que ahora su mayor preocupación son los aspectos legales. Ahorita a todo el mundo le preocupan los aspectos legales. Y yo siempre les digo, cumplan con lo ético, cumplan con medicina basada en evidencias y están cumpliendo con lo legal. Si se preocupan por estar cumpliendo con lo legal y no aseguran lo otro, entonces aunque tengan las mejores notas de enfermería, aunque tengan lo que tengan, no van a librarla. Porque tenemos que buscar, primero acuérdense, centrarnos en esa seguridad del paciente. Ante eso, incluso podemos hablar, hay una teoría del mal menor en donde yo le causo un perjuicio al paciente, pero se lo causé por una urgencia, pero además está justificado y yo tengo una justificación. En cambio, ahorita que lleguemos, no me voy a adelantar, ahorita que lleguemos quiero ver qué opinan. Los derechos de los pacientes además están, ¿cuántos derechos tienen los pacientes? 10, 7, 10. Ok, desde ahí tenemos ya un problema. No tienen 10 derechos, ese es un decálogo. El decálogo lo hicieron y pusieron derechos de los pacientes 10, derechos del médico 10, derechos de enfermería 10. ¿De verdad tienen 10? Cada uno de esos derechos tiene inserto muchos otros derechos. Eso se llama interpretación. Hay que ver, la Constitución dice que tienen derecho, la Ley General tiene otros derechos, los reglamentos que emanan de la Ley General de Salud albergan derechos, las propias normas oficiales mexicanas tienen derechos, la medicina basada en evidencias también contempla, es un mundo de derechos. Pensar en el decálogo es pensar en cortito, pero bueno, lo dejamos en decálogo, pensemos en los 10 derechos del paciente. Y les voy a decir un derecho interesante. El paciente tiene derecho a no morir solo. Ese no viene en el decálogo, por ejemplo. Y luego yo veo como que en los hospitales dicen, deja pasar a la familia, como de buena onda. No, no es de buena onda, es un derecho. Los pacientes tienen derecho a morir acompañados, a no morir solos. Otro derecho que también no viene ahí, bueno, no, ese sí viene ahí y no se cumple y no se ofrece, es a tener una segunda opinión, ¿verdad? Imagínense, servicio público que está lleno, oye, una segunda opinión, véngase en el 2028 para su segunda, porque ahorita no tenemos, y luego les digo, siempre les digo, imaginen que a un paciente le van a cortar, un paciente diabético, hipertenso, con pie diabético y le van a cortar el pie. ¿No creen que merece una segunda opinión? Y aunque digan, es que ya está necrosado, ya, es más, ya nada más le cuelga de un hilito al pie. Tiene derecho a una segunda opinión, porque es su pie, no es el de nosotros, es el suyo. Y así, y lo establece el decálogo, son sus derechos. Ojo, hay que sí aprendérnoslos, pero insisto, hay que practicarlos. El paciente tiene derecho a ser tratado con confidencialidad. Ahora, parte de esta calidad con la que nos debemos demostrar es, no hay que estar pasando imágenes en el celular y estar pasando en el Facebook y estar pasando en todos lados y el paciente ahí, y ahora esta niña se nos cayó y aquí está la señora con el estómago congelado y había... No, porque el paciente también tiene ese derecho a ser tratado con confidencialidad y nosotros una obligación a asegurarle su seguridad y la calidad de la atención. No vienen buscando que los publicitemos. Bueno, tenemos los derechos de los enfermeros y las enfermeras, también como decálogo, ¿verdad? No, también tienen derechos y tienen muchos otros que no nada más están en el decálogo. Por ejemplo, hay uno que a mí creo que es el que más me gusta, y ya sé que eso no es de gustar, pero me gusta ese derecho,
y es el que menos practican. Se llama derecho de prescripción. De ustedes, libertad de prescripción. Si ustedes están haciendo, por ejemplo, conteo de líquidos, cuando están tratando, por ejemplo, escarazón, ¿sí? O posturas de pacientes, por ejemplo, ustedes tienen ese derecho de decir cómo es que se van a hacer. Le dicen a los familiares, tienes que estar cambiando al paciente de manera o tiene que estar el paciente en tal postura, etcétera. Esa es su libertad. Esa es de las acciones independientes que tienen. Acuérdense que tienen las interdependientes, las dependientes, y esta es una independiente. Entonces tienen ese derecho de ustedes estar diciendo cómo es que se va a manejar el paciente. Por eso que ustedes están viendo. Háganlo. Y luego los familiares dicen, no, es que a él no le gusta estar así, lo voy a voltear. No, porque eso es lo que yo estoy prescribiendo, lo que yo estoy viendo, y es parte de su libertad. No es algo que ustedes están imponiendo, es una necesidad. Volviendo al tema de la medicina basada en evidencias, además, incluso es obligación cuidar al paciente de su familiar. ¿Cuántas veces les toca ver que les llevan la Coca-Cola, la Coca-Cola, porque lo dicen, si llevan Coca, no sé, pero que dicen, ya está enfadado de tomar agua sin azúcar, le traje una coquita, ¿por qué el diario toma coca? No, y paciente diabético, hipertenso, y le están controlando el azúcar y demás, y llegan y le dan algo que no. Bueno, esa es parte de su responsabilidad y es parte de sus derechos, de los derechos que tienen de ustedes determinar cómo es que se hacen determinadas acciones. Por eso, digo, insisto, hay que aprendérnoslos, pero practicarlos además. Otros temas sobre aspectos éticos, sobre diagnóstico. Hay sobre todo en las instituciones públicas, cuando ponen en los expedientes electrónicos, les obligan a poner diagnósticos. Hay algunas. Y si es un diagnóstico en estudio, no tendrían por qué. Y si no saben el diagnóstico, no tendrían por qué. No tendrían por qué. Y entonces a veces también podemos hablar de sobrediagnósticos o sobretratamiento. El sobretratamiento en donde de hecho sigo haciendo una investigación, no me quiero acordar porque me estreso, pero hice una entrevista muy interesante en donde yo preguntaba por qué en un hospital público el mismo paciente no era operado, pero en el hospital particular se peleaban por operarlo. Y entonces, como de una manera muy natural, me dicen, bueno, es que como en las instituciones recibimos un sueldo y en lo privado no, era como, pues para que tengan trabajo los que no están en una institución. Y yo me quedé así de, entonces imaginen cuánto sobrediagnóstico puede haber. Tendría que pensar a dónde voy a que me revisen, porque entonces a lo mejor se trata de una cuestión de que acá pueden ganar más, pero acá no, que es el tema a veces de los partos, ¿no? Y las cesáreas, en donde acá esperamos hasta el último momento, pero acá no, en cuanto llegan puede pasar por su cesárea. Es un tema el sobrediagnóstico, el sobretratamiento, el gasto de la atención médica, insisto, gastar en atención médica por cuestiones de caídas, por reingresos hospitalarios, por infecciones nosocomiales, es una pérdida de dinero. En vez de estar enfocados en otra parte del proceso de la salud, estamos enfocados en estar paliando o estar resolviendo. De por sí nuestra medicina está centrada en la curación. No hay prevención. Estamos centrados en curar porque es para lo que ajusta. Pero si además hablamos de ese gasto que se nos va de las manos, en donde muchos y muchas de ustedes no les puedo ni siquiera dar ejemplos, ¿no? Ustedes son los que sufren que no hay una corunda, que no hay campos, que no hay... Lo único que hay es un paciente. Ese no falta. Pero muchas otras insumos, recursos no existen. Y, ojo, este está siendo un tema, medicalización de la enfermedad, está siendo un tema porque lo que se está haciendo es tratar de hacer más enfermo al enfermo.
¿Para qué? Para esto, para medicalizar esa enfermedad. Dentro de la ética médica hablamos de conceptos como los principios, son principios, la no maleficencia, la beneficencia, la justicia y la autonomía. 4 principios importantes, 4 principios que tenemos que practicar. No me voy a detener porque ya me faltan como 5 minutos y necesito acabar, pero cuando hablamos de justicia, por ejemplo, en temas de salud, no podemos hablar de justicia de manera general y enfocada a la salud. Cuando hablamos de justicia y hablamos de calidad y de seguridad del paciente, de entrada, pobre paciente, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia. Porque tendríamos que hablar en conjunto de estos 4 principios, de la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Otro principio que en los últimos años afortunadamente ha tomado mucha relevancia es la autonomía. El de verdad permitir que el paciente tome decisiones. El dejar de tener esta cultura, esta paternalista que todo el mundo decide por él y él es el único que no decide. No, que decida. Afortunadamente incluso, recuerden que ya tenemos el tema de objeción de conciencia. El tema de cuando voluntad anticipada ya en Jalisco, en donde los pacientes pueden decir no quiero reanimación y es su decisión, no tiene ni siquiera que tomarla alguien por ellos la pueden tomar y nos toca ejecutar eso que ellos contemplaron que querían. Entonces, insisto, la autonomía afortunadamente ha cobrado ahora una importancia mayúscula. Ok, bueno, son sus 8 acciones que espero que ya las hayan repasado mucho en su evento. Repasemos la identificación del paciente, la comunicación efectiva y efectiva tiene una forma de hacerse, no es la comunicación en general, efectiva. Seguridad en el proceso de medicalización, acuérdense sus 5 correctos que ahora son sus 10 correctos. Seguridad de los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, ahora que el COVID puso de moda el lavado de manos, ¿verdad? Para nosotros no era una moda, ¿o sí? Toda la vida hacemos, es un proceso que toda la vida ustedes tienen que hacer de siempre. Reducción de riesgo de daño por causa de caídas, registro y análisis de eventos centinela, adversos y cuasifallas y la cultura de seguridad del paciente, en donde esto tiene que ser una cultura, como la cultura organizacional. Hay que compartirla, hay que tener esa cultura de seguridad donde protegemos al paciente. En todo momento lo estamos protegiendo y en todo momento lo estamos compartiendo con todos los que estamos. Y los aspectos legales. Bueno, cuando hablamos de aspectos legales y hablamos de calidad y seguridad del paciente, tenemos que hablar que parte de esto también es cumplir con esa responsabilidad. El Código Civil establece que cuando hacemos uso de mecanismos, sustancias peligrosas por sí mismas, por la velocidad que desarrollan o por su velocidad, la velocidad que desarrollan o alguna otra causa análoga, estamos obligados a reparar el daño que causemos, aunque no obremos ilícitamente. ¿Qué usan de esto? ¿Usan mecanismos? Sí. ¿Sustancias? Sí. ¿Usan todo lo que usan? Están creando un riesgo, ¿sabían? ¿Cuál es la única forma, la única que ustedes como profesionales de la salud jamás le causarían un daño a un paciente? La única. No siendo profesionales de la salud. Es la única. Todo el tiempo estamos creando riesgos. La teoría del riesgo creado. Ahorita todos venimos aquí y todos venimos creando riesgos. Los que se vinieron en camión, los que se vinieron en carro, todos venimos creando riesgos. Yo traigo un maletón que trae mi computadora, imagínense, subo una escalera y estoy creando riesgos. Si se me cae la computadora, todo el tiempo estamos creando riesgos. Ustedes en su práctica, cuando están realizando un procedimiento y están viendo, ¿es el paciente correcto? Sí, es la dosis correcta, sí. Y luego estos medicamentos que se parecen y que nomás les cambian una letrita y
tengo duda, pero también la receta no dice bien cuál es, se lo pondré a ver qué pasa. Estamos creando riesgos. Todo lo que hacemos, estamos hablando de ese riesgo creado. En cuestiones penales también hay un apartado en donde se establece que todo el profesional que actúe como profesional y cause daño corporal o patrimonial a quien le preste servicio, también tiene que pagarle daños y perjuicios. Estamos hablando de delitos en la práctica profesional, delitos relacionados con lesiones, delitos relacionados con acciones u omisiones. Les sorprendería ver que hay más delitos por lo que no hacen que por lo que hacen. Cuando llega el paciente y dicen, mejor no le hagas nada, ya se va a morir. Mejor no le hagas nada para que le toque el turno anterior. Esto es impresionante. Me ha tocado ver notas que el enfermería de la noche dejó vivo y enfermería de la mañana lo toma muerto. Digo, oh, esto fue en un santiamén, ¿no? Pues, o sea, como entrega recepción y yo te lo dejé vivo. Tú ponle que lo... ¿Cómo es eso? Esto de no quiero que me toque, no quiero que me toque el problema. Bueno, eso nos trae más problemas. La falta de registros, cuando dicen, mejor no lo pongas para que no tengas que ir a declarar, mejor pónganlo. Prefiero que vayan a declarar a que vengan y les den alguna responsabilidad por la omisión de atención, que insisto, son delitos. Y bueno, otra responsabilidad que se suma a los trabajadores que están trabajando como servidores públicos, todos los que trabajan para lo público, es lo administrativo. Las causas de sanciones administrativas relacionadas con, ojo, el cuidado que le tienen que dar, en este caso a los pacientes, como parte de su responsabilidad como servidores públicos. ¿Se fijan cómo tenemos estos tres aspectos y que están relacionados con la calidad y la seguridad y no los podemos disociar? Los tenemos que ver en conjunto. Si yo quiero cumplir con esa calidad y seguridad del paciente, entonces tengo que cumplir con una serie de responsabilidades. No es nada más con los derechos del paciente, no es nada más con algo que a mí se me ocurre. Insisto, y con esto quiero terminar, la Suprema Corte cuando establece que la responsabilidad de los profesionales hacia el receptor de los servicios tiene que ser en cuestión de la lex médica artis ad hoc, es decir, con todo lo que le corresponde. No sé si vayamos a tener 2 minutos, preguntas, respuestas, si quieren hacer algún comentario. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.